Bueno, pues vamos con el apartado 2.11, principio de superposición e interferencias. Bien, aquí tenéis dos ondas transversales. Tenéis dos ondas transversales que avanzan por la misma cuerda. Esta viene hacia la derecha y esta viene hacia la izquierda. ¿Qué es lo que pasa cuando se encuentran? Pues entonces la perturbación que se produce en la zona en la que se encuentran es la suma de las perturbaciones que producirían cada una por separado. De tal forma que aquí en la parte que estamos viendo, donde está justo coincidiendo en la cuerda las dos perturbaciones, pues vemos que la amplitud ha aumentado bastante. Luego cada onda sigue su camino, la que venía hacia la izquierda pues sigue hacia la izquierda y la que venía hacia la derecha, esta de aquí, ha atravesado todo esto y ahora sigue hacia la derecha. Bueno, pues ¿qué es interferencia? Interferencia es la coincidencia de dos o más ondas que se propagan en un medio. Esto que os he enseñado aquí lo podemos ver también haciendo clic aquí en un pequeño applet que lo tengo aquí abierto, ¿vale? Voy a ampliar esto un poquito para que se vea más grande, que antes no lo he hecho. Bien, superposición de pulsos transversales. Lo ponemos en marcha y fijaos, tengo los dos pulsos, aquí en el libro verá uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda, pues aquí tengo lo mismo, ¿no? Y cuando yo le doy a la flechita, pues veo que los pulsos van para allá, ahí rebotan, puesto un reboteo, y aquí vemos que pues, pasan sin hacer nada uno respecto a otro, ¿verdad? Así que vamos a poner qué es lo que pasaría si marco esta casilla que es la suma de los pulsos. Fijaos que los pulsos vienen hacia acá y ahí teníais, justo cuando están interfiriendo, voy a darle aquí a parar, ¿veis? Esta línea azul que tenéis ahí es la suma de la línea verde y la línea naranja. Ahí interfieren, pero una vez que han interferido, luego cada uno sigue su camino tan ricamente sin pensar en el otro. Bien, ¿qué pasaría si uno viene por arriba de la cuerda y el otro viene por abajo? Fijaos, aquí vemos que voy a parar justo cuando esté uno encima de otro. Bueno, pues he dicho que iba a parar justo, pero me parece a mí que va a ser que no. Voy a poner que vayan más despacito. Bueno, primero voy a darle un poquito hacia adelante y ahora cuando veamos que se van acercando para ahí, lo voy a poner más despacito para que podamos verlo despacito, que es lo que pasa, ¿vale? Fijaos. Y ahí casi se hacen interferencia de tipo destructivo, ¿no? Un poquito antes, tendría que haberlo puesto a lo mejor con menos velocidad. Hemos visto que la suma de las dos es bastante más pequeña que cuando los dos iban por arriba, lo que se hacía era más grande. Si modifico el alto y el ancho, voy a poner esta también con el mismo alto que la otra, a 4, ¿verdad? 4 sería la amplitud del pulso. Y repito aquí, bueno, pues voy a poner un poquito más de velocidad. Y ahora, cuando vengan hacia el encuentro, la voy a bajar. Voy a bajarla a 0 no, porque se queda quieto. A ver, a 0,1. Y la pararé cuando estén cerca. Fijaos que en este caso, como las dos tienen la misma altura, cuando interfieran, lo que va a pasar es que se van a anular completamente. Lo vemos en un momentito más. Tened paciencia. Bueno, ya se va a empezar a ver la interferencia. Y fijaos en esa línea azul cómo se va achatando, cómo va acercándose al eje. Y justo ahí
lo he parado a tiempo, se ha anulado una onda con la otra. Sin embargo, las dos ondas, o los dos pulsos, mejor dicho, siguen su camino. Realmente ahí, si yo lo viera esa línea horizontal azul, diría, anda, se han matado un pulso al otro, pero no. Luego se cruzan y cada uno sigue su camino. Bien, pues podéis jugar con la aplicación. Esta se ve en cualquier navegador, no hace falta que sea un navegador compatible con Java, así que la podéis revisar en casa. Bien, dejo esta preparada y vamos a seguir con la explicación. Dice aquí, esta superposición de ondas es muy común. Por ejemplo, al producir dos ondas en la superficie tranquila del agua, se ve cómo cada onda, y después de cruzarse, pues conserva la forma y la energía que tenía antes de la interferencia, lo que hacían los pulsos estos que hemos estado viendo. Dice, otros hechos lo demuestran. Dos personas pueden entenderse cuando hablan en un sitio con ruidos, se distinguen las diferentes voces de una coral o los instrumentos de una orquesta. Es decir, las ondas interfieren, pero luego cada una sigue su camino y cada una llega a tu oído y tú eres capaz de discernir entre unas y otras. Bien, ¿qué dice el principio de superposición de ondas? Pues viene a decir más o menos esto que acabamos de ver. Dice, cuando dos o más ondas coinciden simultáneamente en un punto del medio en el que se propagan, la perturbación producida en dicho punto es la suma de las que individual e independientemente originaría en dicho lugar cada una de ellas. Esa suma es la que hemos visto en el applet de antes, ¿verdad? En el que se llegaba haciendo clic aquí. Aquí tenemos otro applet, ¿verdad? Si hacéis clic aquí, pues llegáis a este otro que tengo aquí preparado, este de superposición de ondas. Y aquí tengo pues dos ondas, ¿no? Tengo dos ondas que son la onda verde y la onda naranja, para no cambiar. Y bueno, pues veamos un caso sencillo. Aquí tengo las dos ondas. Bueno, voy a pararlo un momentito, si me acuerdo cómo se hacía esto. Inicio y bien, bueno, aquí tenéis las dos ondas, la onda verde y la onda naranja, y ahí vais viendo cómo se va avanzando entre ellas, ¿verdad? Esta es la velocidad, la podemos cambiar también si queréis, si os parece muy rápido. Y vamos viendo que la onda azul, que es la suma, pues va cambiando, unas veces es más grande, otras veces más pequeña. Aquí tengo algunos casos interesantes. Vosotros podéis modificar las amplitudes de las ondas, podéis modificar los periodos, las longitudes de onda, el desfase, ¿verdad? Voy a poner el caso de onda constructiva. Voy a pararla un momentito. Bueno, vamos a ver si soy capaz de poner esto a cero. Vale, ahora. En realidad aquí solo veo una onda verde, ¿no? No veo la onda naranja, pero la onda naranja no la veo porque he pintado primero naranja y luego pinto la verde por encima. Voy a cambiar la amplitud de la onda naranja, fijaos, y ahora sí se ve, ¿no? Entonces estamos en interferencia constructiva, las dos ondas están en fase, tienen la misma longitud de onda, tienen el mismo periodo y bueno, pues al estar en fase pues tienen interferencia constructiva y la azul, si os fijáis, pues es la suma justo de las otras dos, es decir, si yo cojo desde aquí hasta el azul y luego desde aquí hasta la verde y sumo, que sale esto de aquí, la amplitud de la onda azul, ¿verdad? Bueno, vamos a volver a dejar esto en 3, o mejor, voy a hacer clic en este otro, en el de destructiva, fijaos. Ahora tengo estas dos ondas están haciendo interferencia destructiva, y la onda azul, que es la suma, pues no se ve porque no está, es esta línea que coincide con la dirección de propagación, y es que simplemente cuando yo pare esto, pues si yo sumo esta altura de aquí, que es positiva, con esta de aquí, que es negativa, pues lo que me queda es 0, ¿no? Por eso la línea azul es 0. Si hago lo de antes, modificar un poquito la amplitud de la naranja, voy a poner 2,5, por ejemplo, pues ahora la interferencia sigue siendo destructiva, pero es un poquito
menos destructiva, porque aquí gana la onda verde, es decir, la onda azul se va ajustando un poquito a la onda verde, pero está perdiendo un montón de energía con la contribución de la onda naranja. Fijaos que todo lo demás es igual, la misma longitud de onda, el mismo periodo. Lo que hemos cambiado es la fase. Hemos puesto una fase de 180. Fijaos que si vuelvo a poner esto en 3, es decir, vamos a ver primero si soy capaz, claro, 2,93. Vale, si pongo eso en 3 y aquí en la fase, pues bajo la fase, voy cambiando la fase, pues todo esto va cambiando, y si llego a una fase de que los dos sean de 0 grados, voy a ponerlo con el ratón que así tardo un montón, ¿vale? Cuando los dos son de 0 grados, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo la interferencia constructiva de antes. Es decir, si no hay diferencia de fase, la interferencia es constructiva. Si la diferencia de fase es 180, vamos a llegar hasta 180, pues la interferencia de fase es, perdón, la interferencia de estas ondas es destructiva. Bien, pero hay más casos, ¿verdad? Que serían el caso de la onda portadora. Fijaos, en este caso, pues tengo una onda verde que tiene una amplitud de 3 y tiene un periodo de 50, una longitud de onda de 9. Ahí vemos que la distancia, esperad un segundito que voy a hacer que solo se vea las dos ondas, ¿vale? La onda verde, que tiene una longitud de onda mucho mayor, la longitud de onda, recordad que la distancia entre una cresta y la siguiente, mientras que la de la onda naranja es también esa distancia, pero es mucho más pequeña. Entonces, cuando yo hago interferir estas ondas, pues es como si la onda naranja se montase a caballito de la onda verde. Voy a abusar aquí un poquito más, y aquí voy a bajar esto para que se vea mejor, pues a 0,5, ¿veis? Y ahora si le digo que veamos pues es como si la onda naranjita fuese montada encima de la onda verde. Voy a cambiar esto. Vais viendo cómo la onda naranjita está montada encima de la onda verde. Pues esto se llama señal o onda portadora. La verde parece que va llevando a caballito a la onda naranja. Estoy grabando, ¿no? A ver si después de media hora... Sí, parece que sí. Bueno, seguimos. Estos son batidos, otro tipo de onda, ¿verdad? Entonces, batidos T, la onda va creciendo y va disminuyendo con el tiempo, o batidos de tipo gamma, como es esta. Fijaos que se producen, aquí he puesto las dos ondas con la misma amplitud, con el mismo periodo y con una longitud de onda ligeramente diferente. Y eso hace que cuando se monten las dos, pues a veces la onda, como esto de aquí, casi, voy a poner un poquito más de velocidad, a ver si esto se aprecia mejor, aunque casi que se aprecia poco de todas maneras. Bueno, vais viendo que la onda se va desplazando, ¿verdad? Y esta parte de aquí es una parte en la que la intensidad se hace bastante grande, mientras que en esta zona de aquí la intensidad se hace bastante pequeña. Esto se puede usar, creo que ya lo comentamos, el movimiento armónico, para afinar, por ejemplo, una guitarra, ¿no? Cuando la cuerda está afinada, pues no se oyen batidos porque la frecuencia sería la misma, y aquí, bueno, pues hay una pequeña diferencia. Vamos a pasar entonces al siguiente apartado, que es esto, donde me dice cómo se produce la interferencia, por ejemplo, en una cubeta de ondas. Aquí tengo una cubeta de ondas, es simplemente pues una especie de bandeja plana, y aquí hago vibrar unos vibradores. Ahí hay un vibrador y aquí hay otro. Esos vibradores, al vibrar, producen ondas. Si solo pongo uno, vería ondas circulares como un estanque, pero cuando pongo los dos vibradores en marcha, pues puedo observar estos patrones de interferencias en esa cubeta de ondas. Vamos a verlo en esta cubeta de ondas virtual que tengo aquí. Esta sí que necesita Java, así que no sé si podréis verla.
Y bueno, pues vamos a ver. Pues ahí tengo, ahí habría uno de esos vibradores y aquí el otro. Lo que pasa es que en este dibujo, en esta representación, pues no nos las enseñan, ¿no? Y entonces pues voy formando las ondas y van interfiriendo entre sí. Si os fijáis aquí, si miráis esta línea es una línea en la que no se produce vibración del medio, sin embargo aquí hay un máximo de vibración. Entonces vamos viendo que la onda pues unas veces es máxima y otras mínima, es decir, unas veces está en el punto más alto y otras en el punto más bajo de la vibración, igual que este punto, ¿no? Una vez está arriba y otras veces está abajo, pues en esta línea central es lo que está pasando. Puedo modificar esto, por ejemplo, puedo modificar donde pongo los puntos, los puedo poner, por ejemplo, muy cerquita y puedo modificar también aquí abajo, si os fijáis, pues la amplitud, puedo hacer que la onda tenga una amplitud muy grande o que tenga una amplitud más pequeña y puedo cambiar la longitud de onda, puedo poner una longitud de onda pequeña o una longitud de onda más grande, ¿no? Vamos a ver qué pasa si hago esto. Fijaos que como he puesto la amplitud de la onda muy pequeñita, ¿verdad? Pues esto casi vemos que la onda ha desaparecido. Voy a poner un poquito más de amplitud, ¿verdad? Y bueno, pues ahora se ve un poquito más. Y aquí, como las dos ondas las he puesto, las dos vibradores los he puesto tan cerca, pues casi parece que lo que me ha quedado es que aquí ya no hay interferencia. Voy a volver a ponerlos más lejos con la intensidad que he puesto antes, ¿verdad? Y bueno, me parece que he puesto de más, he puesto un foco de más. Vale, le voy a aplicar y vuelvo a tener esto de antes, ¿no? Sigue siendo pues una interferencia. Ahora tengo esta zona de aquí, es en la que no se vibra nada. Esta zona es la que se producen los máximos de vibración. Si me vuelvo aquí, le doy que tenga una amplitud bastante hermosa y aplico, pues tengo una imagen más parecida a la del principio. Y si queréis, pues podéis incluso poner otros vibradores más y entonces, claro, lo que aquí sale es una especie de caos, suponiendo que mi ordenador sea capaz de gestionar tantos puntos, que me parece a mí que no, porque le doy a aplicar y no me hace nada. Así, ahora sí. Bueno, pues eso, el caos absoluto, ya no es la interferencia de antes, sino que es algo extraño. Tormenta en el Mar del Norte. Bueno, vamos a parar esto, que no gaste recursos. Voy a parar también las simulaciones de antes, si me deja. Parece que se ha quedado un poquito extraño esto y ya está, vale. Bueno, vamos entonces a estudiar las condiciones de interferencia. Y aquí pues tenemos que echar mano de las matemáticas un poquito, ¿verdad? Y tengo, bueno, pues ahí tengo esos dos puntos, el punto A, voy a dibujarlos aquí. Tengo el punto A, un segundo que no estoy compartiendo con vosotros la tablet. Y si no la comparto, pues no veis nada. A ver, ¿dónde lo tengo? Aquí, eso es. Vale, pues tengo un punto aquí arriba, que es el punto A, y tengo un punto aquí abajo, que es el punto B. Y cada uno de esos puntos es un foco, empieza a vibrar, ¿verdad? Y bueno, pues cuando esos llegan a un determinado punto, que aquí le hemos llamado P, pues en ese punto se produce algún tipo de interferencia. Bien, ¿a qué distancia está A del punto P? Pues a esta distancia, que en el dibujo la hemos llamado distancia X1. ¿Y a qué distancia está el punto B del punto P? Pues a esta otra distancia, que aquí la hemos llamado X sub 2, ¿verdad? Entonces, cuando estas ondas lleguen a P, interferirán de alguna manera. Bueno, pues si la elongación de la vibración del punto P debido a la vibración del punto A, pues la llamo I sub A y le sumo la
elongación de la vibración debido al foco B, pues en el punto P tendré que la vibración responde a esa expresión. Pero tanto el punto A como el punto B están emitiendo ondas armónicas, y la ecuación de una onda armónica pues es que la onda armónica es igual a A por el seno de omega t más o menos K por X más un desfase inicial. Aquí, para simplificar, pues vamos a usar que I sub A es la amplitud con la que vibra la onda A por el seno de omega de la onda A por el tiempo, menos K, el número de ondas de la onda A por x1, que es la distancia que hay desde A hasta P, más, y aquí pondremos lo mismo, pero respecto de la onda que se está generando en B, ¿no? ¿Qué será también la amplitud de la onda en B por el seno de la frecuencia angular de la onda en B y menos el número de ondas de la onda en B por x2, la distancia entre B y el punto P. Bien, fijaos que hemos puesto la misma amplitud para las dos ondas. Pues podríamos haberlo hecho con una amplitud A sub 1 para la primera y una amplitud A sub 2 para la segunda, y eso complicaría los resultados. También estamos usando no solo la misma amplitud para los dos focos, para las dos ondas, sino también el mismo valor de omega y el mismo valor de K. Así que estamos viendo pues lo más sencillo que puede ser. También es verdad que cambiando determinadas cosas podría ser que no se produjese el fenómeno de interferencia, pero eso no toca ahora. Vale, pues tengo que sumar estas dos funciones, lo cual es muy simple, ¿no? Pues A, que multiplica al seno de omega t menos K por x1, más el seno de omega t menos K por x2. Es decir, voy a tener A por un seno más otro seno, ¿no? Para poder hacer esa suma, vamos a usar la relación trigonométrica que tenéis aquí, que me imagino que habréis estudiado en matemáticas, que dice que el seno de A más el seno de B, pues es igual a 2 veces el seno de A más B partido por 2, es decir, el seno de la semisuma de los ángulos, por el coseno de A menos B partido por 2, que es el coseno de la semidiferencia. Así es como cuando yo tenía vuestra edad nos enseñaban esto. Seno de A más seno de B, 2 veces, seno semisuma, coseno semidiferencia. Bueno, pues esta fórmula los señores que examinan de selectividad consideran que es muy difícil y que cómo se van a acordar unos chicos de segundo bachillerato de esta fórmula, y normalmente os la dan. Puede ser que os den esta o que os den seno de A menos seno de B si en algún momento determinado hubiese que restar en vez de que sumar, ¿no? Pero bueno, la fórmula trigonométrica os la dan. Vamos a aplicarla entonces. Pues, ¿cómo sería la suma esta que tengo aquí redondeada? Pues hemos dicho que I sería igual a A, que sale como factor común, y luego me quedaría el seno de omega t menos kx1, que es esto de aquí, y luego el seno de omega t menos kx2, que es todo esto de aquí. Y bueno, pues seno más seno, hemos dicho que era 2 veces el seno, voy a poner el 2 aquí delante, por el seno de la semisuma. Bien, el seno de la semisuma es omega t menos k por x1 más omega t por menos k por x2, ¿verdad? Y todo eso dividido por 2. Y luego por el coseno de la semidiferencia. Por el coseno de la semidiferencia sería omega t menos omega t, que se me va, y me va a quedar pues simplemente menos k por x1 menos por menos más k por x2 partido todo esto por 2. Bueno, pues vamos a amontonar cosas
y será igual a 2 por A por el seno de omega t más omega t es 2 veces omega t. 2 veces omega t partido por 2 es omega t seno de omega t menos k que multiplica a x1 más x2 partido por 2. Todo eso el seno. Y luego el coseno aquí, recordad que los omegas t se habían ido, pues por el coseno, y aquí me saldría pues k que multiplica a x2 menos x1 y todo esto partido por 2. Fijaos que ahí lo hemos reagrupado y hemos puesto primero el coseno y luego el seno. ¿Por qué? Pues hemos escrito y igual a 2 veces a por el coseno de k por x2 menos x1 partido por 2, pues porque esto no depende del tiempo, eso solo depende de la distancia del punto P a cada uno de los focos. Y luego hemos puesto este otro término, seno de omega por t menos k por x1 más x2 partido por 2, que este término de aquí sí que depende del tiempo, ¿vale? Así que un término que no depende del tiempo, este, y uno que sí depende del tiempo. Vale, pues vamos a simplificar todavía más y vamos a decir que I es igual a A' por el seno de omega por t menos k por d. ¿Donde qué es A'? Pues A' es todo esto que tengo aquí. Es decir, A' es la amplitud 2a por el coseno de k por x2 menos x1 partido por 2. Es la amplitud con la que vibra cualquier punto del medio y eso solo depende de esto de aquí, de x2 menos x1. x2 que es esta distancia menos x1 que es esta otra distancia. Es la diferencia entre esta distancia y esta distancia, lo que se suele conocer como diferencia de caminos. x2 menos x1 se suele llamar diferencia de caminos. Vale, pues eso sería A, todo este término que tenemos ahí delante. ¿Y qué es D? Pues D es, si os fijáis, x1 más x2 partido por 2. D es x1 más x2 partido por 2. Es la semisuma de los caminos. Vale. Aquí es interesante estudiar qué es lo que pasa con A'. Sobre todo, interesa ver qué pasa con A'. Vamos a abrir otra hoja para intentar estudiar. Bien, hemos dicho que A' era 2 veces A por el coseno de la K por x2 menos x1 partido por 2, ¿verdad? Aquí podéis, si queréis, poner un paréntesis. Y ese A' hemos dicho que es la amplitud en el punto P. Y esa amplitud pues, puede tener diversos valores, dependiendo de lo que valga x2 menos x1. Va a resultar que para algunos puntos del plano que rodea a los dos puntos A y B, ¿verdad? Pues en algunos puntos esta interferencia será interferencia constructiva y este punto vibrará muchísimo arriba y abajo, estará así todo el rato. Pero habrá otros puntos en los que la interferencia será destructiva y ese punto no va a vibrar nunca. Y luego habrá otros puntos en los que la interferencia no será ni constructiva ni destructiva y el punto vibrará, pero menos que cuando es esa interferencia constructiva donde la vibración es máxima, es la más amplia posible. Así que
tres posibilidades: interferencia constructiva, destructiva o puntos generales en los que, bueno, pues la amplitud no llega a ser la máxima, pero tampoco es cero. En esa interferencia constructiva, es donde aparecen, por lo tanto, los máximos de interferencia. Máximo de interferencia. ¿Y cuánto va a valer la amplitud en esos puntos? Máximo de interferencia. Pues, la amplitud, cuando tengo un máximo de interferencia, pues va a ser A' igual, y lo vemos aquí, 2 por A, y ¿cuándo va a ser esto máximo? Pues cuando el coseno valga 1, ¿no? Es decir, esto será 2A, más o menos si queréis, porque en el coseno me puede salir un signo positivo y un signo negativo. Así que la amplitud en esos puntos donde hay interferencia constructiva, pues será así de grande. Y ¿cuándo pasa eso? ¿Cuándo se produce la interferencia constructiva? Pues vamos a estudiarlo. Hemos dicho que cuando este coseno sea máximo, es decir, cuando sea más 1 o cuando sea menos 1. Pues el coseno de k por x2 menos x1 partido por 2 tiene que ser más o menos 1. ¿Y cuándo pasa eso? Pues eso pasa cuando k por x2 menos x1 partido por 2 es igual, pues ¿cuándo es el coseno 1? Fijaos, el coseno es 1 cuando el ángulo es 0 grados, ¿no? O 0 radianes. Y luego será menos 1 cuando estamos aquí, es decir, cuando el ángulo es de 180 grados. Pero aquí estamos trabajando en radianes, así que será cuando es 0 y cuando es pi radianes. Y cuando haya dado una vuelta entera, que sea 2 pi radianes, también será 1. Y cuando sea 3 pi radianes, también será menos 1. Y cuando sea 4 pi, volverá a ser 1. Y cuando sea 5 pi radianes, volverá a ser menos 1. Es decir, en general, esto tiene que ser un número entero de veces pi para que se produzca este máximo, para que ese coseno valga más 1 o menos 1. N veces pi, donde n puede valer pues 0, o 1, o 2, o 3, o puntos suspensivos, números enteros naturales más el 0, ¿no? Bien, ¿cuánto valía k? K era el número de ondas, es 2pi partido por lambda. 2pi partido por lambda, ¿verdad? Por x2 menos x1 partido por 2, eso es n veces pi. El pi, con el pi se me pueden ir, el lambda, el 2 y el 2 también, y el lambda me puede pasar al otro lado, ¿no? Me quedaría que x2 menos x1 es n veces por lambda. Esta es la condición de interferencia constructiva, que lo podemos leer aquí. Dice, se produce un máximo de interferencia cuando la diferencia de caminos x2 menos x1 es un múltiplo entero de la longitud de onda. Es decir, si x2 menos x1 es 0, o es una vez la longitud de onda, o es 2 veces la longitud de onda, o es 3 veces la longitud de onda, etcétera, etcétera, se van produciendo máximos de interferencia. O lo que es lo mismo, se produce interferencia constructiva. ¿Y qué es lo que pasa con la interferencia destructiva? Interferencia destructiva. Pues la interferencia destructiva se produce cuando tenemos un mínimo de interferencia. El mínimo de interferencia es que la amplitud A' es 0. Mínimo de interferencia. Vale, la amplitud A' es 0. Bien, ¿y esto cuándo pasa? Pues esto pasa
cuando el coseno de k por x2 menos x1 partido por 2 es 0. ¿Y eso cuándo pasa? Si me vuelvo a la circunferencia trigonométrica, eso va a pasar aquí. Cuando el ángulo sea de 90 grados, pues el coseno de 90 grados es 0, pero tengo que ponerlo en radianes. 90 grados es pi medios. Así que cuando sea pi medios, pues el coseno es 0. Y cuando sea 270, es decir, 3 pi medios, también será 0. Y cuando sea 5 pi medios, que estará aquí arriba, vuelve a ser 0. Y cuando sea 7 pi medios, también será 0, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cuándo va a ser 0? Pues cuando k, que multiplica x2 menos x1 partido por 2, sea un número impar de veces pi medios. ¿Y cómo se escribe un número impar? Pues un número impar es 2 por n, donde n es lo mismo que antes, un número natural o incluido el 0, ¿verdad? 2n más 1, eso es un número impar. Si n es 0, pues es el 1. Si n es 1, 2 por 1 es 2 y 1, 3. Si n es 2, 2 por 2, 4 y 1, 5. Esos son los números impares. Y un número impar de veces pi medios. Pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios y así sucesivamente. Volvemos a hacerlo de antes. Donde poníamos k, ponemos 2pi partido por lambda. 2pi partido por lambda por x2 menos x1 partido por 2, eso es 2n, ahí quedó más raro, me ha salido, 2n más 1 que multiplica a pi medios. El pi y el pi se van, el 2 y el 2 se van, y me queda entonces que lambda es igual, o mejor dicho, perdón, me queda que x2 menos x1, x2 menos x1, el lambda se viene allí de viaje y me queda 2n más 1 veces lambda medios. Es decir, la condición para que se produzca la interferencia destructiva o un mínimo de interferencia es que la diferencia de caminos x2 menos x1 sea un múltiplo impar, que es 1, o 3, 5 o 7, de la mitad de la longitud de onda. Bien, pues resulta que todos los puntos que tienen amplitud cero constituyen lo que se conoce como una línea nodal, una línea de nodos, es decir, una línea de puntos donde la amplitud es cero. Esos puntos no están vibrando, esos puntos en la interferencia de dos ondas no vibran, son puntos que están quietos siempre, los que están en la línea nodal. Dice, por ejemplo, cuando n es 2, x2 menos x1 será, pues, 2 por 2, 4 y 1, 5, 5 veces lambda medios. Y esa es una línea nodal. Todos los puntos cuyas diferencias de distancia de los puntos fijos, que son los focos, es 5 lambda medios. ¿Y eso qué es? Eso es una hipérbola. Una hipérbola. No confundáis con una hipérbole, que es una exageración, ¿verdad? ¿Y qué es una hipérbola? Pues es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. No sé si tengo un enlace aquí a esto, ¿no? Dice, ¿qué es una hipérbola? Pues la hipérbola es, estas líneas verdes son la hipérbola, y la cuestión es que la distancia desde el foco hasta un punto de la hipérbola menos la distancia al otro foco, pues siempre vale lo mismo. Lo tenía por ahí también una aplicación. Déjame un segundito que cotillé por aquí, segundo de bachillerato, bloque 2, vibraciones. ¿No tenía yo por aquí una de hipérbola en algún sitio? A ver. Sí, aquí tengo una hipérbola. Vale. Vamos a verla un segundito para que veáis el concepto matemático y hará enseguida. Bueno, pues veis, tengo aquí, esta es la hipérbola. Voy a poner esto en grandote, ¿verdad? Y voy a quitar esto
Y bueno, pues tengo un foco de la hipérbola, otro foco de la hipérbola, y la cuestión es que cuánto vale la diferencia de caminos. Ahí arriba la tenéis puesta en realmente un tamaño pequeño. Vamos a poner que sea más grande para que se vea mejor, ¿no? Vale, pues ¿cuánto vale la diferencia de caminos? Es la distancia desde aquí hasta aquí menos la distancia desde aquí hasta aquí. Y resulta que ahí me dice que es menos 40, ¿vale? Pues, bueno, dice que es menos 40 porque estoy restando de esta distancia que es más grande. Si hubiera puesto un punto aquí, pues me habría salido positivo. Vale, en realidad me habla de la distancia absoluta. Fijaos que por mucho que yo mueva el punto, al restar siempre me sale 40. ¿Qué pasaría si pusiese el punto justo ahí? Pues mirad, desde aquí hasta aquí hay 20 hasta aquí y 25 hasta aquí son 45. Y desde aquí hasta aquí 5, 45 menos 5, pues son los 40 que estamos poniendo ahí. ¿De acuerdo? Así que eso es una hipérbola. La diferencia de las distancias a los focos tienen que ser constantes. Así que la condición que tenemos aquí, esta condición, de que la diferencia sea un número constante, en el caso que estábamos estudiando, pues 5 medios de lambda, me da una serie de hipérbolas, que son esos puntos que no vibran. Fijaos que aquí esas hipérbolas se ven muy bien, tengo los dos focos para un lado, para el otro, ¿verdad? Las dos hipérbolas que habíamos dibujado ahí. Las líneas de amplitud máxima también forman hipérbolas. Así que aquí vamos alternando una de amplitud máxima, una línea de máximos, que es una hipérbola, y al ladito hay una línea nodal, una línea de mínimos, que también es una hipérbola. Aquí tenéis, a ver dónde, creo que lo tenía por aquí, interferencia, sí. Esto es la, yo ahora me he pasado aquí con la ampliación, voy a ampliar pero un poco menos. Vale. Bien, ahí a 120, está bien. Aquí tenéis justamente eso, fijaos. Las líneas rojas que tenéis aquí, en las líneas rojas la interferencia es constructiva. Esta es el caso particular, es la línea que es perpendicular a los focos en el punto medio. Bueno, pues esta hipérbola en realidad es una recta, ¿no? Pero cualquier otra, si os venís a la siguiente, a esta de ahí, pues veis que ¿cuánto vale la diferencia de caminos? Pues vale justamente una vez la longitud de onda. Una vez la longitud de onda, en este caso 8 centímetros, pues esta distancia menos esta distancia sería 8 centímetros. Esas líneas rojas son interferencia constructiva. Las líneas nodales son las azules, fijaos, ahí. ¿Cuánto vale la diferencia de caminos? Desde aquí hasta aquí menos esta de ahí, 0,5 veces la longitud de onda. 0,5 veces es media vez la longitud de onda, cumple la condición de interferencia destructiva. Y ahí también media vez la longitud de onda. Voy a poner estas fuentes un poquito más cerca, a 5 por ejemplo, y voy a poner una longitud de onda más pequeña, a 2 por ejemplo. No sé si me lo ha pillado. A ver, sí, vale. No sé si no me habré pasado un poquito. Voy a poner la distancia entre fuentes 10 otra vez. Y una longitud de onda un poco más grande porque me han salido demasiado juntas y no las vamos a ver. 4, por ejemplo. Vale. Fijaos. Repetimos. Ahora tengo esta, las rojas, recordad que eran interferencia constructiva. Ahora tengo esa que está a 0 veces lambda, esta que está a una vez lambda la diferencia de caminos, esta que está a 2 veces lambda, ¿verdad? Y luego están las de interferencia destructiva. Esta de aquí que está a media vez lambda, un medio de lambda. Esta que está a 1,5 veces lambda, 3 medios de lambda. Y si pusiera aquí, voy a volver a ponerlo de antes, pues tendría muchas más, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí, fijaos, esa también sería, a ver si soy capaz de afinarla. Ahí, esta sería también interferencia destructiva, 4,5 veces lambda, es decir, 9 veces lambda medios, 9 medios de la longitud de onda. Tenéis un montón de líneas nodales, las azules, y un montón de líneas de máximos que serían las rojas. Bueno,
Voy a pararlo y seguimos por aquí. Esta ya la hemos visto antes. Aquí también se apreciaban esas líneas, ¿verdad? Ejecutar esas líneas que no vibraban nada, esas líneas nodales. Voy a poner esto así un poquito y bueno, pues fijaos en esta línea. Esta es una línea nodal, esta es otra línea nodal. Como los puntos están aquí tan separados, no se aprecian tan bien las hipérbolas, pero están ahí. Esta del medio sería la línea recta que partía el eje de las dos que vibraban, y esta línea de aquí sería otra hipérbola, esta que viene por aquí sería otra, pero bueno, aquí la verdad es que no se aprecia excesivamente bien. Vamos a ver esta otra animación. Bueno, tenéis también entre medias esta que es de... a ver si lo digo. Pues no, no lo digo, de FET. De FET, que también hace animaciones. En este caso pues tengo un bonito grifo que está goteando. Evidentemente donde cae la gota la amplitud es más alta, y según nos vamos alejando pues la amplitud va disminuyendo porque hay amortiguamiento, ¿no? Que es algo que no hemos considerado en los anteriores casos, ¿no? ¿Qué pasa si caen dos gotas? Pues si caen dos gotas es cuando empieza a aparecer ese patrón de interferencias del que hablábamos antes. Y bueno, pues podéis jugar con esto, pero a mí me gusta más esta otra animación que os voy a enseñar, que es esta, ¿vale? Bien, aquí podéis elegir si tenéis una... Bueno, esta que os voy a enseñar es esta de aquí, ¿vale? Haciendo clic aquí llegáis a esta animación. Esto voy a probar con una fuente simple, ¿verdad? Y bueno, lo tengo parado, pues voy a ponerlo en marcha. Ahí tengo la fuente. En este caso me habla de una fuente de sonido. Podéis modificar qué tipo de fuente tenéis, pues luz visible o AM, radio. Bueno, eso os permite tocar un poquito las frecuencias, aunque aparentemente no hay. Aquí abajo en estos números que os van saliendo, pues va saliendo la longitud de onda, los milisegundos y esas cosas, pues todo eso cambiará si modificamos ahí, me imagino, ¿no? Me pongo aquí pues una, yo qué sé, de luz visible, ahí ya me salen las medidas aquí abajo, no sé si lo estáis viendo en la onda, me salen en micrómetros, ¿verdad? O ahora me salen ahí arriba, o en nanómetros, mientras que si la onda en vez de ser de luz visible pues era de sonido, pues esas longitudes me salen en metros. Bien, el color es el esquema de color, pues podéis modificarlo, pero a mí me va bien el primero. Y bueno, la simulación, la velocidad de la simulación, podéis hacer que vaya más rápido o más lenta. Vamos a dejar en lenta para ver si nos enteramos de algo, ¿verdad? Y luego pues la resolución, que la podemos cambiar también, y que aquí no se ve demasiado. La frecuencia, podemos hacer que la frecuencia sea mayor. Si la frecuencia es mayor y la velocidad de propagación es constante, pues la longitud de onda será menor, ¿verdad? Voy a volver a dejarla un poco más larga. Y el brillo, puedo modificar el brillo, ponerlo exagerado o dejar una cosa razonable como la que había antes, ¿vale? Bien, pues vamos a jugar ahora con esto. Aquí yo podría poner esto en una forma de 3D, y ahí veo pues cómo se van haciendo ondas circulares en torno al punto que está vibrando. Claro, si yo ese punto, vuelvo a ponerlo así, si este punto de aquí me lo traigo al medio de la cubeta, ¿verdad? Pues estaría viendo, cuando lo ponga en 3 dimensiones, es el punto central de la cubeta el que está vibrando, y las ondas son ondas circulares que se propagan en todas direcciones. Vamos a cambiar esto y vamos a poner, en vez de una única fuente, vamos a elegir dos fuentes, perdón. Aquí tengo las dos fuentes. Y fijaos cómo aquí ya sí que se van viendo las ondas de máximo. Esta línea es una línea de máximos, la que era perpendicular, y aquí veis una línea nodal que es una hipérbola. Estaría esta hipérbola
y la que va justo por debajo, todos estos puntos que os estoy marcando con el ratón son puntos que no vibran, ni suben ni bajan. Y aquí se ve una segunda hipérbola nodal. Esta línea que veis aquí, esta línea que viene por aquí, llega aquí y viene por aquí arriba, esa es la otra hipérbola. Y tiene su hipérbola paralela aquí abajo, esta es la que se corresponde con la de arriba. Todos esos puntos que estoy marcando no vibran. Sin embargo, aquí tenéis una de las hipérbolas de máximos. Estos puntos de aquí son los que más vibran. Y un punto que esté aquí cerca de la línea nodal, pues sí que vibrará, no está en la misma línea nodal, vibrará, pero vibrará poquito, subirá y bajará. Vamos a ver si lo vemos en 3D. Y ahí vais viendo esas líneas que no vibran, aquí se ven mejor. ¿Veis esas líneas nodales? Esta que estoy marcando con el ratón, que ni suben ni baja. Y aquí tenéis una línea de máximos. Estos puntos son los que más suben y los que más bajan. Y aquí tenéis otra de máximos y aquí tenéis otra nodal y así sucesivamente. ¿Vale? Vamos a ponerlo así, le vamos a poner mucho más brillo. Y si le ponemos tanto brillo, al final no vemos casi nada, ¿no? Pero fijaos que bien se ven aquí esas líneas que no vibran nada, ni suben ni bajan, mientras que estas de aquí, que es zona de máximos, están continuamente ahí haciendo el vestir. Voy a bajar el brillo un poquito. Y bueno, aquí también podéis usar esto para estudiar otros casos. ¿Qué pasa si tengo 4 fuentes? ¿Verdad? Pues el patrón de interferencia empieza a ser mucho más curioso, fijaos. ¿Qué patrón de interferencia es más chulo? Vamos a ponerlo en 3D. O vamos a poner en vez de 4 fuentes, ¿qué pasa si tengo una rendija? ¿Recordáis lo de la rendija? Aquí vienen ondas planas, aquí tengo la rendija y fijaos que casi se forman ondas esféricas. Y una doble rendija. Si tengo una doble rendija aparece un patrón de interferencias. Fijaos las líneas nodales, qué bien se ven aquí. Esta que viene por aquí, aquí hay una línea de máximos. ¿Y qué pasa si en vez de una doble rendija tengo una triple rendija? Pues la cosa empieza a volverse loca, ¿no? Ahí podemos ver hasta caras. Y bueno, y si tengo un obstáculo, o si tengo un obstáculo que solo deja pasar por un lado de la cubeta, ¿verdad? O aquí tengo un dipolo, de tal forma que esto cambia, esto es diferente respecto al anterior, porque aquí cuando un punto de los dos que tengo ahí está en el punto más alto, el otro está en el punto más bajo, es decir, aquí en realidad vais viendo que van alternando un punto en el más bajo y otro en el más alto, y fijaos que el patrón que os sale pues es bastante regular también, ¿no? O un cuadrupolo lateral. Bueno, pues que eso, que podéis jugar aquí con todas estas presentaciones que son bastante curiosas, ¿no? Ondas planas. Estas son las que hacen en las piscinas de olas, ¿verdad? Vas a la piscina de olas y te van mandando olas planas como esta, algo parecido a esto. Y nada, bueno, pues creo que con esto terminamos la presentación. Solo me faltaría hacer el ejercicio 9, pero eso lo hago en otro vídeo, ¿vale?